Muy buenas tardes. Mi nombre es Joan Carrillo. El día de hoy les vengo a hablar sobre un resumen de reproducción de cefalópodos y gasterópodos. Empecemos con la reproducción de cefalópodos. En los cefalópodos se lleva a cabo un tipo de reproducción sexual. Esta implica la unión o fusión de células sexuales. Esto quiere decir que intervienen macho y hembra, masculino y femenino. En algunas especies de producción su reproducción puede estar influenciada por las épocas del año, en las que se encuentran en regiones en las que hay 4 estaciones, solamente se reproducen en 2 de ellas, que es la primavera y el verano. Mientras que en las especies de climas tropicales puede ser muy variado, ya que el clima es idóneo para su reproducción. Puede ser en cualquier momento del año. En algunos cefalópodos presentan fecundación interna y otros fecundación externa. Esto quiere decir que pueden tener los huevos dentro de su estómago como fuera y colocarlos en una parte más segura que sea en la parte externa. Es por eso que a estos animales se les considera ovíparos, porque se reproducen por huevos, tanto dentro o fuera del estómago. Como como no presentan ningún estado larvario, tienen un desarrollo directo. Eso quiere decir que se reproducen dentro del huevecillo y al momento en el que salen ya están totalmente desarrollados y salen en una etapa juvenil. Dice, los cefalópodos son animales dioicos, en los que los sexos se encuentran separados. Cada individuo presenta estructuras adaptadas a la reproducción. También tenemos los ritos de apareamiento. Entre los ritos de apareamiento, estos de los cefalópodos son los más llamativos que podemos encontrar dentro de el mundo animal, puesto que, si bien es cierto, algunas especies de cefalópodos tienen la capacidad de cambiar de color mientras se van reproduciendo, otros en cambio tienen la capacidad de moverse o movilizarse de un lado a otro de forma muy rápida para poder atraer a la hembra. Generalmente los machos principales actores dentro de los rituales es muy parecido a los rituales humanos, ya que el macho es el que atrae a la hembra y el macho es el que por lo general se encarga de alejar a la hembra, al macho contrincante, digámoslo así, para que no se acerque a su hembra. También repelen a los machos, como ya mencioné. Uno de los rituales más llamativos es el cambio intermitente de colores. Eso ya lo mencioné también. Otro de los rituales también es lo que dije hace un rato, que es el desplazamiento. Indistintamente del ritual que sea, eventualmente se forman las parejas y comienza entonces el proceso de apareamiento como tal. La fecundación, la fecundación y puesta de los huevos. Los machos producen los machos producen una estructura conocida como espermatóforos. Dentro de este se encuentran contenidos los espermatozoides. Los espermatóforos se almacenan en un órgano que solo el macho tiene, que le denominamos bolsa de Needham. Para la fecundación, el macho, con ayuda del ectocolito, extrae un espermatóforo y lo introduce en la cavidad del manto de la hembra. Es aquí donde que el espermatozoide puede fecundar a la hembra o al óvulo, y así empieza el proceso de fecundación. Una vez que ocurre la fecundación, la hembra coloca los huevos. Estos pueden ser puestos siguiendo patrones de hileras o agrupados. Esto es en el caso de que la fecundación sea externa, de que los huevos vayan a desarrollarse de forma externa, o sea, fuera del cuerpo de la madre. Cuando es interna, se desarrollan, obviamente, por la parte interna en el estómago de la madre. Todo el proceso se genera dentro de la madre. Estos son puestos en sitios muy poco accesibles para que no puedan ingresar los diferentes tipos de depredadores que se encargan de destruir los huevitos. El comportamiento después de la puesta de los huevos varía de acuerdo a las especies. Hay algunas especies de calamares que por lo general fecundan los huevos y dejan los huevos en un lugar seguro y se alejan. Esto es debido a que muchos de estos calamares
mueren al instante de realizar la fecundación y dejar los huevos en un lugar seguro. Por otra parte, hay algunas especies en las que sí se observa ciertos cuidados parentales. El desarrollo embrional. El tipo de huevo de cefalópodos es el de telolecito. Este se caracteriza por presentar abundante vitelo, lo cual se concentra en el polo vegetativo, en tanto que el citoplasma y el núcleo lo hacen en el polo animal. Además, la segmentación que experimentan es incompleta o meroblástica. En esta solo experimenta segmentación, una porción del huevo, no todo, solamente es una parte, digamos la mitad, por decirlo así, la que se encuentra en el polo animal, por lo que el vitelo no se segmenta. Debido a esto, durante la mayor parte de su desarrollo embrionario, los huevos presentan un saco vitelíneo de gran tamaño. Este es importante ya que provee al embrión de los nutrientes que éste requiere para desarrollarse. Si en esta parte es muy importante de recalcar que el huevo depende mucho del embrión. Esta parte se podría decir que es indispensable, ya que si no tiene los suficientes nutrientes, el desarrollo puede ser incompleto o simplemente no se puede dar y no puede seguir el crecimiento del embrión. Como en otros seres vivos, las etapas de su desarrollo embrionario son blastulación, gastrulación y organogénesis. ¿Qué son estas tres etapas? Bueno, estas tres etapas, como en muchos mamíferos o en muchos seres que también llevan en su vientre a un ser, es una etapa en la que las células empiezan a dividirse, a multiplicarse, a separarse, es una serie de etapas en las que el embrión empieza a desarrollar tanto su piel como tejidos, órganos, y aquí es donde empieza a obtener la forma que es de cada especie. Esto puede durar o variar entre un ciclo entre 1 a 4 meses, dependiendo de cada especie. Es muy importante que se determine la especie primero para poder determinar el tiempo que dure la blastulación, gastrulación y la organogénesis. Finalmente, una vez terminadas estas tres etapas que ya mencioné, dentro del embrión, dentro del huevo, en- ya se encuentra un ser totalmente desarrollado, muy similar a un cefalópodo adulto, ya que dentro de este, al salir del huevo, tenemos un cefalópodo juvenil, un organismo juvenil, el cual ya tiene un sistema digestivo desarrollado que le permite alimentarse, también tiene un sistema locomotor que le permite desplazarse y alimentarse. La única diferencia es que no lo tiene muy fuerte ni tampoco lo tiene tan desarrollado hasta el punto de un adulto, pero ya tiene cada una de estas características. Bueno, ahora vamos a... Con esto hemos terminado el desarrollo el desarrollo de los cefalópodos. Ahora vamos a hablar un poco de la reproducción de los gasterópodos. En muchos grupos taxonómicos de los gasterópodos marinos hay sexos separados, es decir, son dioicos. Entre estos grupos tenemos el patelogasterópodo, también el vetigasterópodo, también tenemos la coculiniformia, eh, nitimorfa y caenogasterópodo. Estos son unos grupos que están dentro de los gasterópodos. Los gasterópodos pueden ser hermafroditas o unisexuales. La fecundación puede ser externa o interna, a partir del embrión y forma una larva belígera, provista de una cubierta y de aletas ciliadas para la natación. En algunas especies puede generarse una larva trocófera, una larva ciliada de simetría bilateral. Quiero recalcar que los gasterópodos, existen algunas especies de gasterópodos que es muy similar a lo que vendría siendo la reproducción de bivalvos.
tienen también un ciclo y también tienen una concha o un caparazón que les ayuda y que se desarrolla y que les ayuda también a protegerse de algunos depredadores. La reproducción de los gasterópodos depende normalmente del medio que habitan. En general, los marinos suelen tener sexos separados y reproducirse mediante fecundación externa. Los terrestres acostumbran a ser hermafroditas y tienen fecundación interna. Sin embargo, en ambos tipos se encuentran excepciones, aunque poco frecuentes. No es una regla que muchos de estos, por ser de tierra o por ser de mar, tienen que tener o ser interna o ser externa su reproducción o tampoco ser hermafroditas o ser de dos sexos. Eso es, digamos, totalmente alterno. El sistema reproductivo de los gasterópodos marinos es un ciclo continuo de prevalencia alterna de roles reproductivos masculinos y femeninos. ¿A qué me refiero? Este quiere decir que inmediatamente después del desove, a finales del verano, se termina el predominio de la fecundación de reproductores femeninos y se inicia inmediatamente la gametogénesis con el inicio del predominio del rol masculino. Los gametos permanecen en las gónadas durante todo el invierno. Recalquemos, los, los gasterópodos también tienen gónadas como los eh, bivalvos. También tienen gónadas. Eh, a ver, los gametos permanecen en las gónadas durante todo el invierno y principios de la primavera. El papel reproductivo femenino regresa a tomar el relevo en mayo con la fertilización de los gametos para formar cigotos. Todo esto se desarrolla por lo general en la misma época, en el mismo tiempo. El ciclo se completa nuevamente a finales del verano. Al finales del verano empieza el desove, el sistema reproductor de gasterópodos. ¿Esto qué quiere decir? Que todo este ciclo que acabo de mencionar, por lo general, es solamente para el desove. Ahora, ¿qué son protandros hermafroditas secuenciales? Esto significa que los individuos primero se convierten en hembras y luego en mujeres. Primero se convierten en hombres, perdón, y luego en mujeres. Véase, por ejemplo, el género Querpidula. Los caracoles hermafroditas poseen un órgano llamado ovotestis, que incluye un testículo y un ovario. Pese a ser hermafroditas, en muchos casos requieren la participación de otros individuos y realizar fecundación cruzada. Cada individuo actúa simultáneamente como hembra y macho. A esto nos referimos con segmentación cruzada, fecundación cruzada, cuando interfiere un macho y una hembra por separados y se unen. En aquellas especies con individuos unisexuales puede presentarse fecundación cruzada o casos de partenogénesis. En la partenogénesis, la generación de huevos ocurre sin necesidad de la participación del macho. La ovoposición. La mayoría de los gasterópodos son ovíparos, aunque hay vivíparos y ovovivíparos. Al poco tiempo de la fecundación depositan gran cantidad de pequeños huevos blandos y redondos. Los ovopósitos pueden ser aberturas excavadas en la tierra para tal fin, como los caracoles pulmonados terrestres. En la mayoría de los caracoles eucariotos, los huevos tienen cubiertas o cápsulas gelatinosas que se adhieren a raíces de plantas sumergidas o rocas. Los huevos pueden ser blancos o con colores llamativos, rojizos con las especies de familias de Ampullaridia. Hay especies que retienen a los juveniles en un saco incubador, situados en la parte posterior de la cabeza, como en la familia de la Tiaridea. Bueno, esta ha sido mi exposición en cuanto a la reproducción de este tipo de especies. Cabe recalcar que esta especie es muy similar, la reproducción de los gasterópodos es muy similar a la de los bivalvos. Tienen ciertas características que son semejantes,
tienen un ciclo que también les permite, que ayuda a que se desarrollen, puede ser tanto dentro como fuera de la madre. Muchísimas gracias.